Si alguien puede hacerte enfurecer con un simple comentario, esa persona es tu dueña. No importa cuánto dinero tengas en el banco, cuántos músculos hayas construido en el gimnasio o qué tan alto sea tu cargo en una empresa, si no eres dueño de tu respuesta emocional, eres, por definición, un esclavo. Un esclavo de las circunstancias, de las opiniones ajenas y de una biología primitiva que no has aprendido a domar. En la sociedad actual, se nos vende la idea de que ser emocional es sinónimo de ser humano o auténtico. Pero la realidad es mucho más cruel. La emocionalidad desbordada es el lenguaje de la debilidad. En este video, no vamos a hablar de sentirnos bien, vamos a hablar de poder. Vamos a desmantelar los mecanismos que te hacen reaccionar como un niño ante un mundo que exige hombres de acero. Prepárate, estás a punto de entrar en una masterclass de dominio interno que la mayoría de los hombres nunca llegará a comprender. Si buscas motivación barata, vete ahora. Si buscas la verdad sobre el control mental, quédate. Vivimos en la era de la validación emocional. Se nos enseña que cada impulso, cada rabieta y cada sentimiento de indignación debe ser expresado para ser leal a uno mismo. Esta es la trampa más grande del siglo XXI. Cuando reaccionas de inmediato ante un estímulo negativo, un insulto, un tráfico pesado, una traición o un desplante, estás superando desde el cerebro límbico, la parte más antigua y animal de tu anatomía. En ese momento, tu capacidad de raciocinio, tu estrategia y tu visión a largo plazo se apagan. Te conviertes en un animal herido que solo sabe morder. Observa a los líderes que respetas. Observa a los hombres que han dejado una huella en la historia. Ninguno de ellos era un volcán emocional fuera de control. El respeto no emana de la fuerza física, sino de la previsibilidad de tu calma bajo fuego. Cuando explotas, cuando te quejas amargamente o cuando permites que el sarcasmo de un tercero te afecte visiblemente, estás enviando una señal clara al entorno. Soy fácil de romper. Y el mundo, que es inherentemente jerárquico y competitivo, tomará nota de esa vulnerabilidad. El problema no es la emoción en sí. Las emociones son señales químicas. El problema es la identificación. Crees que eres tu ira, crees que eres tu tristeza. Al no haber distancia entre el estímulo y tú, te conviertes en una marioneta cuyos hilos son movidos por cualquier persona que sepa qué botones presionar. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo, hablaba de la ciudadela interior, un espacio dentro de ti que es invulnerable a los ataques externos. Nada puede entrar en esa ciudadela a menos que tú le abras la puerta. Entender esto es el primer paso hacia el poder psicológico. El mundo puede ser un caos, tu pareja puede ser injusta, tu jefe puede ser un tirano, pero nada de eso tiene el poder de hacerte sentir algo sin tu consentimiento racional. Epicteto, quien nació esclavo y murió como uno de los filósofos más influyentes de Roma, basó toda su enseñanza en una distinción simple pero brutal. 1. Lo que depende de ti, tus juicios, tus intenciones, tus reacciones. 2. Lo que no depende de ti, todo lo demás, el clima, la economía, la opinión de los demás, la muerte. La debilidad emocional nace de intentar controlar lo que no depende de ti y descuidar lo único que sí controlas, tu juicio sobre los hechos. Un hombre que sufre por la opinión de un extraño es un hombre que ha entregado su libertad. Para dejar de reaccionar, primero debes entender cómo funciona la maquinaria de tu cráneo. Cuando percibes una amenaza, incluso si es solo una amenaza a tu ego, la amígdala envía una señal de alarma. En milisegundos, tu cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina, tu visión se estrecha, tu ritmo cardíaco aumenta. En este estado, el hombre racional ha muerto, solo queda el animal reactivo. Este fenómeno se llama secuestro de la amígdala. El secreto del dominio emocional no es evitar que la amígdala se active, sino entrenar a tu corteza prefrontal, el centro del pensamiento lógico,
para que tome el control antes de que abras la boca. La diferencia entre un hombre alfa, en el sentido biológico de liderazgo, y un hombre de bajo valor, es el tiempo de respuesta. El hombre débil responde en 0.5 segundos. El hombre poderoso responde después de 5 o 10 segundos, o a veces decide no responder en absoluto. Ese de largo es donde se construye el imperio de tu mente. En las 48 leyes del poder, Robert Greene menciona que cuanto menos digas, más poderoso parecerás. Esto se aplica perfectamente a la gestión emocional. La reacción emocional suele ir acompañada de una verborrea defensiva. Explicas, gritas, justificas. El silencio ante una provocación es la forma más alta de desprecio. Indica que el ataque del otro es tan insignificante que no merece ni un solo julio de tu energía metabólica. Cuando alguien te ataca y tú no reaccionas, ocurre algo fascinante. La ansiedad que el agresor intentó proyectar sobre ti se devuelve hacia él. Al no encontrar resistencia, el agresor se siente confundido, expuesto y finalmente, inferior. Has ganado la batalla sin haber desenvainado la espada. Saber que no debes reaccionar es fácil. Lograrlo cuando alguien te escupe en la cara, metafórica o literalmente, es otra historia. Para llegar ahí, no puedes confiar en tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso que se agota. Debes confiar en tu entrenamiento. Los estoicos utilizaban una técnica llamada premeditationem malorum, o la premeditación de los males. La mayoría de la gente practica el pensamiento positivo, lo cual los deja vulnerables. El pensamiento positivo es una venda en los ojos. Cuando la realidad te golpea, el golpe es doblemente doloroso porque no lo esperabas. El hombre imperturbable, en cambio, ya ha vivido el desastre en su mente antes de que ocurra. Cuando visualizas con detalle una situación estresante, un despido, una ruptura, una humillación pública, tu cerebro procesa esa información y genera una respuesta de adaptación. Cuando el evento ocurre en la vida real, la amígdala no dispara la misma señal de alarma porque el evento ya no es nuevo. La novedad es el fundimiento de la reacción. Si eliminas la sorpresa, eliminas el 80% de la carga emocional. Cada mañana, por 5 minutos, vas a imaginar que hoy será el día en que todo sale mal. Imagina a esa persona que te irrita diciendo exactamente lo que más te duele. Siente el impulso de responder y en tu mente decide no hacerlo. Mírate a ti mismo en ese teatro mental, manteniendo la calma, observando al otro con una curiosidad casi clínica, como si fueras un científico estudiando a un espécimen histérico. Estás creando surcos neuronales de calma. Estás pavimentando el camino para que cuando la provocación real llegue, tu mente tome la ruta del silencio de forma automática. ¿Por qué te duele un insulto? ¿Por qué te enfurece una crítica? La respuesta es simple y dolorosa, porque tienes un ego que necesita ser protegido. Epicteto decía: si alguien te dice algo ofensivo, recuerda que es tu propia opinión la que te ofende. El insulto es aire, son vibraciones sonoras, no tiene poder físico sobre ti. El único poder que tiene es el que tú le otorgas al intentar defender una imagen de ti mismo que crees que es frágil. Imagina que eres una esfera de acero perfectamente pulida. Si alguien intenta agarrarte con un gancho, el gancho resbala. No hay dónde sujetarse. Pero si tu esfera tiene protuberancias, necesidad de aprobación, miedo a parecer débil, deseo de ser respetado, esos son los asideros de donde tus enemigos te van a colgar y mover a su antojo. Cada vez que reaccionas emocionalmente para defender tu honor, estás confirmando que tu honor es tan pequeño que un extraño puede dañarlo con palabras. El hombre verdaderamente poderoso sabe quién es. No necesita que un ignorante lo confirme, ni se inmuta cuando un ignorante lo niega. Para dejar de ser reactivo, debes matar la importancia que le das a tu personaje. Si alguien dice que eres un cobarde y tú sabes que no lo eres, la afirmación es simplemente falsa.
¿Te enojarías si alguien te dijera que el cielo es verde? No, te daría lástima su ignorancia. Trata los insultos sobre tu carácter con la misma indiferencia con la que tratas un error cromático del cielo. Vamos a bajar esto al suelo. ¿Cómo se ve la imperturbabilidad en el día a día? Escenario A. El jefe o colega tirano. Imagina una reunión donde alguien intenta ridiculizar tu trabajo. La reacción común es defenderse. Eso no es cierto. Lo que pasó fue que, en ese momento, estás en una posición defensiva e inferior. La táctica: escucha, no interrumpas. Mantén una postura abierta, no cruces los brazos. Cuando termine, guarda silencio 3 segundos extra. Mira a la persona a los ojos con calma y pregunta: ¿hay algo más que necesites añadir para que podamos avanzar con la solución? Resultado: no validaste su ataque, no entraste en su juego emocional, lo obligaste a volver al terreno de la lógica donde tú tienes el control. Escenario B. La discusión de pareja. Muchos hombres creen que ganar una discusión con su pareja es gritar más fuerte o tener la última palabra. La táctica: en el momento en que la temperatura suba, di lo siguiente: veo que ambos estamos emocionados ahora mismo. No voy a discutir en estos términos porque nos haremos daño innecesariamente. Hablemos cuando la lógica haya vuelto a la habitación. Y luego, retírate. No es huir, es establecer un estándar de comunicación. Un hombre que no permite que lo arrastren al barro emocional es un hombre que mantiene el liderazgo de la relación. Escenario C. El provocador en redes sociales o espacios públicos. Aquí es donde la mayoría de los hombres modernos fallan. Sienten la necesidad de corregir a desconocidos. La táctica: el borrado mental. Si no aporta a tu propósito, no existe. Cada segundo que pasas escribiendo una respuesta furiosa a un troll es un segundo que le robaste a tu imperio, a tu familia o a tu descanso. Eres un guerrero desperdiciando flechas en fantasmas. Cuando te enfrentas a un estímulo estresante, tu respiración se vuelve superficial. Esto le dice a tu cerebro: estamos en peligro, activa la ira. Puedes hackear este sistema usando la respiración táctica, usada por los Navy SEALs. Inhala en 4 segundos, mantén 4 segundos, exhala en 4 segundos y mantén 4 segundos. Esto activa el sistema nervioso parasimpático. Es imposible estar biológicamente furioso mientras tu respiración es lenta y profunda. Estás forzando a tu cuerpo a entrar en un estado de calma, lo que permite que tu corteza prefrontal retome el mando. Tu lenguaje corporal dicta tu nivel de reactividad. Un hombre que se encoge o que gesticula salvajemente está bajo el control de su amígdala. Entrena tu cuerpo para permanecer expandido pero relajado. La tensión innecesaria en los hombros o la mandíbula es energía emocional atrapada. Suéltala. Un cuerpo relajado es el signo más claro de una mente dominante. La mayoría de los hombres que se consideran de carácter fuerte porque explotan con facilidad, realmente están exhibiendo una inmadurez psicológica profunda. La ira reactiva no es una seña de testosterona, es el eco de un niño que no obtuvo lo que quería. Carl Jung hablaba de la sombra, todo aquello que negamos de nosotros mismos. Si te jactas de ser un hombre racional, pero pierdes los estribos cuando alguien te contradice, tu sombra es quien tiene el volante. Tu reacción emocional es una confesión. Confiesas que el otro ha tocado una fibra de inseguridad que no has tenido el valor de sanar. Muchos hombres caen en la trampa del nice guy. Intentan ser amables, evitan el conflicto y reprimen sus necesidades para ser aceptados. El resultado: una olla a presión emocional. Cuando finalmente reaccionan, lo hacen de forma desproporcional. El mundo ve a un loco, pero lo que hay es un hombre que no ha aprendido a poner límites desde la calma. La lección: el dominio emocional no es represión, es dirección. Si no integras tu agresividad y la pones al servicio de tu propósito, ella te usará a ti en los momentos más inoportunos.
La causa número 1 de la reacción emocional es la expectativa. Reaccionas porque el mundo no se comportó como tú querías. Reaccionas porque el semáforo se puso rojo, porque tu cliente canceló o porque tu pareja no te dio la validación que esperabas. Crees que tienes derecho a que las cosas salgan bien. Los estoicos te dirían que no tienes derecho a nada excepto a tu propio esfuerzo. Cuando aceptas que el universo no te debe nada, la base de tu ira se disuelve. Nietzsche y los estoicos coincidían en el amor fati, no solo aceptar lo que sucede, sino amarlo. Si alguien te insulta, es una oportunidad para entrenar tu calma. Si tu negocio fracasa, es una oportunidad para demostrar tu resiliencia. El fuego que consume la madera se convierte en la misma llama. Marco Aurelio. Cada obstáculo es furente. Cuando dejas de ver los problemas como ataques personales y empiezas a verlos como pesas de gimnasio para tu espíritu, la reacción emocional se vuelve imposible. ¿Quién se enojaría con una mancuerna por ser pesada? Nadie. Simplemente la levantas. En Japón feudal, un segundo de reacción emocional significaba la muerte. Los samuráis desarrollaron un estado mental llamado mushin, no mente. Mushin no significa estar vacío de pensamientos, sino estar libre de apegos emocionales durante la acción. Un samurái no odiaba a su enemigo. El odio nubla el juicio y ralentiza el movimiento. El samurái simplemente ejecutaba la técnica. Cuando estés en una negociación de alto riesgo o en una confrontación verbal, entra en tu propio estado de mushin. 1. Observación periférica. No te enfoques solo en las palabras hirientes del otro. Observa el entorno, tu propia respiración, el tono de voz. Despersonaliza el evento. 2. La muerte del ego. El samurái practicaba la idea de que ya estaba muerto. Si ya estás muerto, no tienes nada que defender, no tienes orgullo que herir. Desde esa libertad absoluta, tu respuesta es perfecta, fría y devastadora por su precisión, no por su volumen. No puedes pedirle a tu cerebro que sea imperturbable si lo tienes intoxicado. La economía de la atención moderna está diseñada para mantenerte en un estado de hiperreactividad. Las redes sociales prosperan gracias a tu reacción emocional. Están diseñadas para mostrarte contenido que te haga sentir indignado, asustado o envidioso. Cada vez que haces clic en un video de alguien siendo humillado o te enganchas en una discusión en comentarios, estás debilitando tu músculo de la atención. Estás entrenando a tu cerebro para reaccionar al estímulo más pequeño. Estás atrofiando tu corteza prefrontal y agrandando tu amígdala. Si quieres dejar de ser reactivo, debes controlar tus entradas de información. Ayuno de notificaciones. Apaga todo. No permitas que un aparato en tu bolsillo decida cuándo debes prestar atención. Aburrimiento voluntario. Pasa 15 minutos al día sin hacer nada, solo existiendo. Esto recalibra tu umbral de estimulación. Un hombre que puede sentarse solo en una habitación en silencio es una amenaza para cualquier manipulador, porque no es fácil de activar. Cuando sientas que la ola emocional sube, no intentes empujarla hacia abajo. Hazle una pregunta. La lógica es el antídoto natural de la emoción. Las 3 preguntas de poder. 1. ¿Es esto un hecho o una interpretación? La mayoría de las veces es una interpretación. 2. ¿Qué gano reaccionando ahora mismo? Casi siempre la respuesta es nada o perder respeto. 3. ¿Cómo veré este incidente dentro de un año? La perspectiva temporal destruye la urgencia emocional. Al forzar a tu cerebro a procesar estas preguntas, estás moviendo el flujo sanguíneo de la amígdala a la corteza prefrontal. Has hackeado tu propia biología mediante el lenguaje. El dominio emocional no es solo lo que sucede dentro de tu cráneo, es lo que proyectas a través de cada poro de tu piel. La mayoría de los hombres hablan de su debilidad mucho antes de abrir la boca. Sus manos se mueven nerviosamente, su mirada rehúye el conflicto o sus hombros se tensan.
La quietud es el lenguaje de la jerarquía. En el reino animal, los especímenes de bajo rango son hiperreactivos. Se mueven constantemente, escanean el entorno con miedo y reaccionan a cada ruido. El predador alfa, en cambio, es económico en sus movimientos. Si quieres que el mundo deje de percibirte como alguien a quien pueden activar, debes entrenar tu presencia estática. El parpadeo controlado. La gente reactiva parpadea con frecuencia cuando se siente atacada. Entrena tu mirada a ser firme, no agresiva, sino pesada. Cuando alguien te hable, no sientas la necesidad de asentir constantemente. Escucha con el rostro neutro. Eso genera una presión psicológica que obliga al otro a revelar sus cartas. La economía del gesto. Cada vez que te tocas la cara, te ajustas la ropa o juegas con un bolígrafo en medio de una discusión, estás drenando autoridad. La imperturbabilidad se entrena manteniendo las manos quietas. La quietud comunica que nada de lo que está ocurriendo es lo suficientemente importante para alterar tu homeostasis. En psicología, el marco es el contexto que rodea una interacción. Quien reacciona emocionalmente ha abandonado su marco para entrar en el del otro. Si tu jefe te grita y tú te pones a la defensiva, has aceptado su marco. Él es el juez, tú eres el acusado. Si te mantienes imperturbable, lo obligas a él a entrar en tu marco. Tú eres el observador racional, él es el hombre fuera de control. El silencio no es vacío, es una herramienta de reenmarcado. Deja que su grito muera en el aire sin encontrar resistencia. Lo que queda después del eco es su propia vergüenza. Muchos confunden el estoicismo con la pasividad. Nada más lejos de la realidad. El estoicismo es la base de la estrategia ofensiva. Maquiavelo entendía que un gobernante que se deja llevar por el odio o el amor es un gobernante débil. Cuando alguien intenta provocarte, lo que realmente está haciendo es un movimiento de distracción. Quieren que te enfoques en la ofensa para que dejes de ver el objetivo. La mente que se enfurece es como un general que abandona la colina alta para pelear en el pantano. Si te mantienes frío, conservas la visión periférica. Puedes ver no solo el ataque, sino la motivación detrás del ataque. ¿Por qué este hombre me insulta ahora? ¿Está asustado? ¿Está intentando impresionar a alguien más? ¿Es esta una táctica para que yo cometa un error en el contrato? Al no reaccionar, mantienes la capacidad de analizar el tablero completo. Maquiavelo sugería que las ofensas deben digerirse en frío para que la respuesta sea letal y precisa. La reacción emocional es una respuesta caliente, rápida, desordenada y llena de errores. La imperturbabilidad te permite usar la venganza funcional, que no tiene nada que ver con el rencor, sino con la justicia estratégica. En lugar de gritarle a alguien que te traicionó, el hombre imperturbable simplemente lo elimina de su círculo de confianza, corta sus recursos y avanza sin decir ni una palabra. Eso es poder real, la ira solo es ruido. No puedes esperar ser un guerrero en el campo de batalla si eres un civil en tu entrenamiento. La imperturbabilidad se construye en las primeras horas del día, antes de que el mundo intente romperte. No se trata de higiene, se trata de control cortical. Cuando tu cuerpo recibe el agua helada, cada fibra de tu ser quiere salir corriendo. Esa es tu amígdala gritando. Al obligarte a permanecer bajo el agua, respirando con calma, estás entrenando al piloto, tu corteza prefrontal, para que domine al animal. Estás ganando la primera batalla de reactividad del día. No escribas sobre tus sentimientos como si fuera un diario adolescente. Escribe como un estratega. 1. Identifica los disparadores. ¿Qué eventos o personas podrían intentar robarme la calma hoy? 2. Escribe la respuesta preprogramada. Si X me dice Y, yo responderé con silencio y volveré a mi tarea. Cuando el evento ocurre, ya no es una sorpresa, es simplemente la ejecución de un plan que ya escribiste. A menudo, el ego te dirá que ganar significa humillar al otro, tener la última palabra o demostrar que tenías razón.
Pero en la jerarquía del dominio mental, esa es una victoria pírrica. La victoria más alta es aquella que el otro ni siquiera se da cuenta de que ha perdido. Cuando alguien intenta humillarte y tú respondes con una cortesía fría e inalterable, esa persona se va con una sensación de vacío. Tú has ganado porque conservaste tu energía. Él ha perdido porque no pudo moverte ni un milímetro de tu eje. Cada vez que te enfureces, pierdes puntos de CI temporalmente. El cortisol nubla tu capacidad de resolución de problemas. El hombre que no reacciona es literalmente más inteligente en ese momento que su oponente. Mientras el otro está cegado por la química de la ira, tú tienes acceso a todo tu arsenal intelectual. El mayor castigo que puedes darle a un necio es dejar que siga siendo un necio, sin permitir que tu reacción lo eduque. Para ser verdaderamente pacífico e imperturbable, debes ser capaz de ser peligroso. Un hombre que no es capaz de ser agresivo no es bueno ni calmado, es simplemente inofensivo. Y ser inofensivo es la forma más baja de existencia masculina. La verdadera calma estoica proviene de saber que tienes la capacidad de destruir, pero eliges no hacerlo. Es la diferencia entre un conejo que no ataca porque no puede y un león que no ataca porque no quiere. Entrenar artes marciales o levantar cargas pesadas no es para pelear, es para que tu subconsciente sepa que tienes fuerza. Cuando sabes que puedes manejar una situación físicamente, la necesidad de gritar o reaccionar para defenderte desaparece. La confianza elimina la reactividad. Muchos hombres creen que la paciencia es una virtud moral. Están equivocados. La paciencia es una capacidad neurobiológica. No se trata de ser bueno, se trata de tener un sistema nervioso lo suficientemente robusto como para procesar altos niveles de cortisol sin entrar en cortocircuito. Tu sistema nervioso autónomo tiene dos modos principales: el simpático, lucha o huida, y el parasimpático, descanso y digestión. El hombre reactivo vive en un estado de dominancia simpática crónica. Su cuerpo interpreta una crítica en el trabajo de la misma manera que sus ancestros interpretaban el ataque de un depredador. Para ser imperturbable, debes entrenar lo que los científicos llaman el tono vagal. El nervio vago es el cableado que conecta tu cerebro con tus órganos vitales. Un tono vagal alto significa que puedes calmarte rápidamente después de un estrés. El hack de la temperatura. Exponerte al extremo frío, duchas de hielo, no es por masoquismo, es para estresar el nervio vago y obligarlo a recuperar la homeostasis. Si puedes mantener la calma mientras tus receptores de piel gritan que te estás congelando, podrás mantener la calma cuando un cliente te grite a ti. Cada vez que eliges no reaccionar, estás disparando una señal a través de un camino neuronal específico. Con la repetición, ese camino se recubre de una sustancia llamada mielina. La mielina es el aislante que permite que las señales eléctricas viajen más rápido. Un hombre que lleva 10 años reaccionando con ira tiene autopistas de mielina hacia la furia. Su reacción es instantánea porque el camino está muy bien pavimentado. Tu trabajo es construir una nueva autopista hacia la pausa estratégica. Al principio será un camino de tierra, difícil de transitar, pero cada segundo que logres mantener el silencio, estarás agregando una capa de mielina a tu autocontrol. En 2 años, la calma será tu respuesta más rápida. Cuando una emoción fuerte te golpea, entras en lo que la psicología llama el periodo refractario. Durante este tiempo, tu mente solo es capaz de procesar información que refuerce la emoción que ya sientes. Si estás enojado, todo lo que veas parecerá una provocación. La regla de oro del estratega: nunca tomes una decisión, nunca envíes un correo y nunca des una opinión mientras estés en el periodo refractario. Tu única misión es dejar que el flujo químico baje. Un hombre que conoce su propia biología sabe que en ese estado es temporalmente estúpido. El dominio es reconocer esa estupidez y esperar a que la inteligencia regrese. Una vez que has dominado el caos interno, debes aprender a proyectar ese dominio hacia afuera. El respeto no se pide, se impone a través de la comunicación no reactiva. A esto lo llamamos influencia fría.
Observa cómo hablan las personas inseguras o necesitadas de aprobación. Suelen terminar sus frases con una inflexión hacia arriba, como si estuvieran haciendo una pregunta. Up-talking. Esto comunica sumisión. El hombre imperturbable usa la inflexión hacia abajo. Cada frase termina con una nota más baja que la anterior. Esto proyecta que no estás buscando validación, estás declarando una realidad. No necesitas que el otro asienta para saber que tienes razón. El silencio es la herramienta de comunicación más potente que existe. La mayoría de los hombres temen el silencio en una conversación y lo llenan con muletillas, o sea, o con explicaciones innecesarias. La táctica del vacío. Cuando alguien te haga una pregunta difícil o te intente provocar, no respondas de inmediato. Mira a la persona, mantén el contacto visual y deja que el silencio se prolongue 2 o 3 segundos más que lo que dicte la comodidad social. Efecto. El silencio obliga al otro a seguir hablando. A menudo, en su incomodidad, revelarán debilidades, mentiras o inseguridades. El que tiene más control sobre el silencio, tiene más control sobre la interacción. La reactividad emocional suele elevar el tono de voz hacia la garganta y la nariz, volviéndola aguda y quebradiza. El hombre dominante habla desde el diafragma. Una voz densa y resonante comunica bajos niveles de cortisol y altos niveles de testosterona. No es necesario gritar. De hecho, bajar el volumen obliga a los demás a inclinarse hacia ti, otorgándote psicológicamente el centro de la habitación. Un hombre imperturbable nunca se disculpa por ocupar espacio o por tener una opinión, a menos que haya cometido un error técnico genuino. Evita. Lo siento, ¿puedo decir algo? Perdón, pero creo que... Usa. Tengo una perspectiva diferente. Esto es lo que vamos a hacer. La eliminación de las disculpas automáticas reprograma tu mente para dejar de sentirte como un intruso en tus conversaciones. Nada pone más a prueba tu falta de reactividad que cometer un error frente a otros. El hombre débil intenta ocultarlo, se excusa o se humilla pidiendo perdón excesivo. Ambas reacciones destruyen el respeto. Cuando fallas, el mundo te observa para ver si te quiebras. Si te mantienes imperturbable, el error se convierte en un simple dato técnico. Reconocimiento seco. Efectivamente, ese cálculo fue erróneo, sin drama, sin autoflagelación de culpa. Reorientación inmediata. La corrección es X. Seguimos adelante. Al no darle carga emocional a tu propio error, le quitas a los demás el poder de usarlo en tu contra. Si tú no te alteras por tu falla, ellos sienten que no tienen permiso para alterarse tampoco. Los escépticos antiguos llamaban ataraxia a la imperturbabilidad del alma. Imagina a un general perdiendo una batalla. Si entra en pánico, pierde la guerra. Si mantiene la ataraxia, puede retirarse, reagruparse y ganar al día siguiente. Tu vida es una sucesión de batallas. No permitas que una derrota táctica se convierta en una catástrofe psicológica por culpa de tu reacción. Hay una verdad incómoda que nadie te dice sobre el dominio emocional. Te hará sentir solo. La mayoría de las interacciones humanas se basan en la corregulación emocional o, más frecuentemente, en la cohisteria. La gente se une a través del chisme, la indignación compartida y la queja. Cuando dejas de reaccionar, dejas de participar en el pegamento social de la mediocridad. Cuando comiences a aplicar el silencio y la falta de reacción, las personas a tu alrededor, incluso aquellas que dicen amarte, se sentirán perturbadas. Tu calma les sirve de espejo a su propio caos. Te llamarán frío, distante o calculador. Intentarán picarte con más fuerza solo para ver si sigues ahí dentro. La táctica de supervivencia social. No te defiendas de estas etiquetas. Si intentas explicar que estás practicando el estoicismo, sonarás pretencioso. Simplemente acepta la etiqueta con una sonrisa leve y sigue adelante. El líder no necesita que los demás entiendan su metodología, solo necesita que respeten sus resultados. Existe el fenómeno de la cubeta de cangrejos. Cuando uno intenta salir, los demás lo tiran hacia abajo. En el mundo emocional, si tú dejas de ser reactivo,
obligas a los demás a elevar su nivel de comunicación si quieren interactuar contigo. Muchos, por pereza o incapacidad, preferirán intentar bajarte a su nivel de drama. El filtro natural. La imperturbabilidad actúa como un filtro de alta calidad. Las personas tóxicas, que se alimentan de la reacción ajena, se aburrirán de ti y se irán. Solo se quedarán aquellos que valoran la estabilidad y la razón. Estás intercambiando cantidad de relaciones por calidad de alianzas. ¿Qué sucede cuando la provocación ya no es un comentario sarcástico en la oficina, sino una amenaza física o una agresión extrema? Aquí es donde el estoicismo se funde con el entrenamiento de combate. Mucha gente cree que el hombre imperturbable es aquel que se deja golpear. Error. El hombre imperturbable es el que neutraliza la amenaza con la mínima energía necesaria. El vacío táctico. Si alguien se te acerca gritando y buscando una pelea física, tu falta de reacción emocional es tu primera línea de defensa. El agresor espera miedo o ira. Si le devuelves una mirada clínica y una postura relajada pero alerta, creas un vacío que lo desorienta. El 90% de los agresores dependen de la retroalimentación del miedo para escalar. Sin ella, a menudo se detienen por pura confusión instintiva. En las artes marciales japonesas, Zanshin es el estado de vigilancia relajada. No es tensión, es conciencia total. 1. Evalúa, no juzgues. No pienses, este tipo es un idiota. Piensa, el sujeto tiene el peso en la pierna derecha, su respiración es agitada, hay una salida a mi izquierda. La decisión fría. Si la violencia es inevitable, tu respuesta debe ser una decisión lógica, no un arrebato de ira. La ira te hace descuidado, la frialdad te hace preciso. El objetivo es terminar el conflicto, no ganar una satisfacción emocional. El dominio emocional no es solo para tu beneficio personal, es una responsabilidad generacional. Los niños y los subordinados no aprenden de lo que dices, sino de cómo respondes cuando el mundo se incendia. Si tus hijos te ven perder el control por un plato roto o un retraso en el tráfico, les estás enseñando que el mundo exterior tiene poder sobre ellos. Les estás heredando una mente de esclavo. La lección silenciosa. Cuando ocurra un desastre doméstico, mantén el silencio. Evalúa el daño. Di, bien, esto es lo que ha pasado. Vamos a solucionarlo. Esa frase, dicha con calma absoluta, es la lección de psicología más potente que un joven puede recibir. Les estás dando un modelo de invulnerabilidad. Como líder de un equipo, tu reactividad es el termómetro de la organización. Si el líder entra en pánico, todos entran en pánico. El líder imperturbable es aquel que, en medio de la caída de las acciones o el fracaso de un proyecto, es capaz de sentarse, respirar y preguntar cuál es el siguiente movimiento lógico. Ese nivel de control genera una lealtad que el dinero no puede comprar. La gente sigue a la persona que parece saber hacia dónde va cuando nadie más lo sabe. Para alcanzar la maestría final, debemos elevar la mirada por encima de lo humano. Spinoza hablaba de ver las cosas sub specie eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. ¿Por qué reaccionas? Porque crees que lo que está pasando es enorme. El insulto de ese hombre, el error de ese empleado, la infidelidad de esa mujer, parecen el centro del universo. El mapa estelar. Recuerda que eres un organismo biológico en un grano de polvo flotando en un vacío infinito. Tu vida es un parpadeo en la historia geológica. Desde esta perspectiva, la falta de respeto de un desconocido es menos que el ruido de una hormiga. La libertad de la insignificancia. Cuando aceptas tu propia pequeñez, la necesidad de defender tu ego desaparece. Ya no hay nada que proteger. Eres libre de observar el mundo con la curiosidad de un espectador en el teatro, en lugar de sufrir como un actor que ha olvidado su guión. Imperturbabilidad no es un trofeo que ganas una vez y guardas en una vitrina. Es un estado de mantenimiento perpetuo.
Al igual que un músculo se atrofia si no se usa, tu capacidad de controlar tus impulsos se debilita si te rodeas de comodidad excesiva. Los antiguos griegos hablaban de asquesis, entrenamiento. No se trata de negarte el placer por una cuestión moral, sino por una cuestión de soberanía. Si no puedes pasar un día sin tu teléfono, sin café o sin buscar la aprobación de los demás, no eres libre. Eres reactivo a tus propias adicciones. Práctica de la incomodidad voluntaria. Una vez por semana, haz algo que tu cuerpo odie, pero que tu mente ordene. Camina bajo la lluvia sin quejarte. Ayuna por 16 horas. Duerme en el suelo. El objetivo es cuando le demuestras a tu cerebro que puedes estar bien en condiciones desfavorables, el miedo a las circunstancias externas desaparece. Si no temes a la incomodidad física, ¿qué poder puede tener sobre ti un simple insulto verbal? Ninguno. Séneca recomendaba que al final de cada día te sentaras en silencio y te hicieras 3 preguntas brutales. ¿Qué mala respuesta di hoy? ¿A qué provocación cedí? ¿Y cómo puedo actuar mejor mañana? Este no es un ejercicio de culpa, es una auditoría de rendimiento. Si no mides tu reactividad, no puedes mejorarla. El hombre que se analiza cada noche se vuelve imposible de manipular por la mañana. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué esforzarse tanto en no reaccionar? Muchos confunden el estoicismo con masoquismo, pero el objetivo final es la eudaimonia. A menudo traducida como felicidad, su significado real es el florecimiento del espíritu bajo la guía de la razón. La mayoría de los hombres buscan el placer, hedonismo. Pero el placer es reactivo, depende de que algo externo suceda: comida, sexo, dinero, fama. Por definición, el hedonista es un esclavo de la suerte. El hombre imperturbable busca la eudaimonia. Esta es una satisfacción interna que nace de saber que has actuado con virtud independientemente del resultado. Si pierdes tu fortuna pero mantienes tu carácter, sigues siendo eudaimónico. Cuando dejas de reaccionar emocionalmente, descubres que la mayoría de tus necesidades en realidad eran cadenas. Descubres que no necesitas que la gente te quiera para estar en paz. No necesitas que el mundo sea justo para ser íntegro. Esta autosuficiencia es el nivel más alto de poder humano. Es el momento en que te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad emocional. Escucha bien, porque esto es lo que separa a los hombres que construyen imperios de los que solo comentan sobre ellos. A partir de hoy, tu reacción emocional es tu posesión más sagrada. No la regales. No se la des al conductor que te cortó el paso. No se la des al ex que busca provocarte. No se la des al político que busca tu indignación para ganar votos. Tú eres el espacio entre el golpe y la respuesta. Tú eres la calma en el centro del huracán. Si alguien te grita, que su voz se pierda en tu silencio. Si alguien te traiciona, que su bajeza sea su propio castigo, no tu tormento. Si el mundo se cae a pedazos, que te encuentre de pie, analizando el siguiente paso. No busques una vida fácil, busca ser un hombre capaz de soportar una vida difícil con una sonrisa de hierro. Porque al final del día, el único respeto que importa es el que sientes cuando te miras al espejo y sabes que, pase lo que pase afuera, tú sigues al mando aquí adentro. Este contenido ha sido largo y denso por una razón. La profundidad requiere tiempo. Si has llegado hasta aquí, formas parte del 1% de hombres que están dispuestos a hacer el trabajo intelectual necesario para elevarse. Si esta claridad ha resonado con tu propósito, suscríbete. Pero no lo hagas por entretenimiento. Hazlo si estás comprometido a aplicar estas leyes en tu vida diaria. Deja un comentario con la palabra inquebrantable si aceptas el reto de dominar tu reacción a partir de hoy. Mantente firme, mantente frío, mantente al mando.